lo que voy a hacer, empezamos a grabar. Buenas tardes a todos. Esto es, voy a presentar algunos ejemplos de aplicación de métodos numéricos a problemas de ingeniería civil. Y elegí hablar en orden, hasta donde alcance el tiempo, de algunos problemas que están relacionados con los suelos de la ciudad de Buenos Aires. Y los presento en orden que permitan presentar los suelos de la ciudad de Buenos Aires, cómo los usamos para fundaciones, cómo los usamos para excavaciones. Y esto va a durar más o menos unas 2 horas y espero que no sea técnicamente muy complicado ni que requiramos mucha elaboración teórica para nada, pero sería bueno que en la medida que haya interés podamos que podamos discutir respecto de qué es lo que se está presentando y cuál es la importancia de la utilización de modelación numérica para problemas de ingeniería civil. Confirmen que se ve mi pantalla. Estoy con un solo monitor. Estoy con un solo monitor. Sí, Alejo, se ve. La fundación es de Atucha 2. Exacto. Y aquí, yo no hice la fundación de Atucha 2, que fue hecha en los años 80, pero hablando de ellas podemos mencionar brevemente las condiciones geológicas de la zona de la ciudad de Buenos Aires que son interesantes para entender el problema. Empiezo a trabajar. Bien, entonces, Atucha 2 es una de las centrales nucleares que están ubicadas unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, en la misma formación geológica que la de la ciudad de Buenos Aires, que está mostrada en esta foto, en la que le agregué algunas pocas palabras. ¿Cómo funciona esto? Los suelos de la ciudad de Buenos Aires están conformados por unos depósitos eólicos, ceniza volcánica arrastrada por viento y agua, depositadas bajo y sobre agua y luego preconsolidadas por desecación, que se llama formación pampeano. Y esto es una superficie muy plana que forma la pampa, básicamente, y que forma toda la superficie horizontal donde está ubicada la ciudad de Buenos Aires. Eso en la costa del río forma una barranca. Este es el espesor de ese suelo, es un suelo muy bueno, de muy buena calidad y muy competente. Y luego, en la zona cercana a los cursos fluviales, a los ríos, lo que se ve es una zona muy baja en el borde del agua, que es un relleno fluvial reciente. Estos suelos son todos suelos blandos. Entonces, acá arriba, suelos muy duros, acá abajo, suelos muy blandos. La gente que conoce la ciudad de Buenos Aires, aquí está la Casa Rosada, la Catedral, el Cabildo. Acá abajo está Puerto Madero. Si nos vamos a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, este desnivel es las barrancas de Belgrano. En la boca son las barrancas que se ven en Parque Lezama. En Retiro son las barrancas de la Plaza San Martín, que en la estación de Retiro está abajo, la calle Florida está arriba de toda esta barranca. Así que es cuestión de conocer digamos, la zona para saber que esta barranca existe en todos lados. Para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires o no están familiarizados con esta geología, lo concreto es que tenemos toda una enorme superficie de terrenos de muy buena calidad geotécnica y en la zona de contacto con los ríos generaron erosiones y después se depositó algún relleno fluvial blando. Entonces, en la zona alta, que es donde se construye para atrás, la central está parada sobre suelos de excelente calidad geotécnica. Y esto fue estudiado hace muchísimos años. Bolognesi y Moreto en 1975 produjeron este dibujo de esta zona, es de esta obra, y se muestran las diferentes estructuras con colores, los diferentes, digamos, materiales que se atraviesan en profundidad. Y entonces, acá arriba está la central, donde está mi láser moviéndose. Estos son los suelos finos, limos y arcillas, preconsolidados por desecación y cementados, o sea, cuando el agua de los suelos se evapora químicamente pura, H2O,
y la concentración de sales disueltas en el agua que hay entre los poros del suelo. Lo voy a repetir. Las sales disueltas en el agua. ¿Qué agua? La que hay en los poros del suelo. Esas sales aumenta su concentración, o sea, hay más soluto en el agua, porque se está evaporando agua químicamente pura, entonces la cantidad de sales es la misma, las sales no se evaporan, con menos agua, más concentración, hasta que empiezan a precipitarse sales que forman nódulos. Las sales son fundamentalmente carbonato de calcio, CaCO3, que se deposita en forma de sarro, como el sarro que hay en las ollas cuando uno las deja secar, deja que el agua hierva hasta evaporarse por completo, o en la pava para la gente que toma mate, y eso forma una cementación que convierte a estos suelos en extraordinariamente competentes desde el punto de vista mecánico. Estos suelos están apoyados sobre unas arenas fluviales que fueron arrastradas son pliocénicas, tienen su millón de años, fueron arrastradas por lo que es hoy el río Paraná, y estas están ubicadas sobre unas arcillas que son de una ingresión marina. O sea, de abajo para arriba, no sé qué pasó, hubieron arenas, estamos hablando entre 45 y 90 metros de profundidad, hubieron arenas fluviales y marinas. Luego hubo un ascenso del nivel del mar que llevó el mar muy adentro del territorio argentino, y esto quedó, la zona de la ciudad de Buenos Aires quedó bien dentro del mar, a 100 kilómetros de la costa, y ahí se depositaron suelos finos, arcillas. Estas arcillas verdes están normalmente consolidadas, pero tienen 5 millones de años, y son, por esa razón, tienen una sobreconsolidación por envejecimiento o compresión secundaria muy importante. Más arriba están arenas fluviales fundamentalmente, algo de arenas marítimas, pero fundamentalmente arenas fluviales, y arriba están los suelos que son cenizas volcánicas, limos y arcillas. Estos fueron los que quedaron duros por haber sido preconsolidados por desecación y cementados por precipitación de carbonato de calcio. Ese es el perfil. Entonces, la obra de Atucha 2 está acá arriba, la zona costera está acá abajo. Y aquí están los diferentes materiales que uno puede encontrar. En la zona de abajo, uno puede encontrar los suelos fluviales recientes, 20, 30, 50 mil años. Este otro material que se llama pampeano y que forma la barranca, limos y arcillas del Pleistoceno. Luego, aquí está la arena fluvial, o sea, arena con agua dulce. Esta es el agua que se bombea para beber, agua dulce fluvial del Mioceno, 5 a 7 millones de años, y estas arcillas de cuando hubo la ingresión marina. Y esta es la mancha del que se llamó el mar paranaense. Como ustedes pueden ver, todo esto era mar hasta Bolivia. Todo esto era una zona completamente inundada, que había mar, peces, por toda esta zona, y en particular en la zona de interés, en la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires, hubo entonces el mar estaba, digamos, que entró muy profundamente, en esta zona generó aguas relativamente profundas. Esta transgresión marina, esta ingresión de agua marina y que formó todo esto colorado, era mar como esto, tuvo 4 fluctuaciones, y el perfil resultante fueron capas de arcillas para las aguas profundas y arenas densas como las arenas que uno ve en la playa costera, ¿no? Y estos procesos generaron un contacto entre los suelos de la formación Paraná y de la formación Polche, que está muy erosionado. Voy para atrás para que se entienda. Entre estas arenas y estas arcillas, este contacto es bastante plano en sentido de horizontal, pero localmente es muy rugoso, porque cuando las aguas se estaban retirando, formaron un montón de canalcitos, ríos, riachitos, o sea,
canales por lo que el agua se movía a alta velocidad y generaba un perfil muy rugoso sobre el cual se depositaron estas arenas. Entonces, es interesante saber que el contacto entre las arcillas y las arenas, otra vez tengo que ir para atrás, entre esta y esta, es bastante horizontal, pero no es liso. Muy bien. Hay lugares, como en Zárate, donde el río, el agua de fluvial, erosionó completamente las arcillas y las arcillas no existen. Y hay otros lugares, como Villa Paranacito, donde las arenas de Polchense, voy para atrás otra vez, borran todos los materiales que hay debajo y tocan rocas que tienen cientos de millones de años. Bien, esta mapa fue hecho en el 2006 por Amato y Silva Buso y muestra la información que se tiene respecto de en la ciudad de Buenos Aires, respecto de la rugosidad, o sea, de cómo se forman zonas de depresión en ese contacto entre las arcillas de cuando esto fue un lecho marino y las arenas de cuando esto estuvo controlado por el flujo del río Paraná. Esa es una foto de una excavación para una obra civil. Es una foto de cuando en esta excavación se tocaron las arenas. Esa arena de playa simplemente se podría clavar una sombrilla y ponerla reposera, porque es arena de playa limpia con agua dulce. Esto tiene entre 1 y 3 millones de años y lo encuentran en el centro de la ciudad de Buenos Aires a unos 40 metros de profundidad aproximadamente. En las siguientes presentaciones que voy a mostrar hoy voy a ver las consecuencias que tiene la existencia de esta arena en el diseño de obras geotécnicas en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto en su modelización. Bien, la formación pampeano, que son los suelos limos arcillosos superficiales que son duros, empezó en los Andes como ceniza volcánica en forma de plagioclasas, cuarzo y vidrio volcánico. Se depositó primero en la zona de Córdoba y allí, en la pampa seca y en la parte más occidental de la pampa húmeda, y ahí todavía es relativamente arenosa. El viento volvió a levantar y volvió a redepositar ya bajo agua en la zona costera, y entonces esta deposición bajo agua, seguida de ciclos de movimiento del nivel freático, es lo que generó el depósito de suelos finos. Acá era ceniza volcánica, la parte más arenosa quedó acá, la parte más fina se transportó hasta aquí. Estos suelos relativamente finos, limos y arcillas con muy poca arena, quedaron aquí. ¿Y por qué están duros? Porque al ser finos, cuando lo dejas expuesto al sol y le baja el nivel freático, se genera succión, presión capilar, y eso genera la consolidación isotrópica, hasta el punto que el material llega a fisurarse. Este material es el que luego, si además ocurre, como ha ocurrido en amplios sectores de la zona de la ciudad de Buenos Aires, si la evaporación continúa, es cuando las sales que están contenidas en el agua se precipitan y se produce una cementación que esencialmente es con carbonato de calcio. Volvemos a ver la foto. ¿Qué es lo que hay acá abajo en todo este espesor y sigue para abajo en vertical? ¿Qué es esto? Es unas cenizas volcánicas que fueron por los Andes, descansaron un tiempo en la zona central, provincias de La Pampa y Córdoba, y se las volvió a llevar el viento y las arrastró el agua y generó acá una superficie enorme horizontal que se llama pampa húmeda, suelo de excelente calidad geotécnica. ¿Y por qué es bueno si es un suelo fino como limo o arcilla? Es bueno porque este limo y arcilla fue sometido a ciclos de sumergimiento y desecación y exposición a la atmósfera. Se produjo una evaporación, evapotranspiración muy intensa que produjo precipitación de sales, así que tengo un suelo denso,
apretado por la succión capilar. Preconsolidado, porque el valor de aquella succión capilar que se produjo es enormemente mayor que la actual tapada o la actual presión litostática. Tenso. Preconsolidado. ¿Cómo fue preconsolidado? Por desecación. ¿Qué produjo eso? Al desecarse produjo fisuras. Suelo preconsolidado por desecación y fisurado. ¿Qué quiere decir que fisurado? Que tiene una alta permeabilidad secundaria, drena muy rápido. Y además, la desecación muy intensa produjo precipitación de sales, o sea que además está cementado. El perfil geotécnico en Atucha 2 se muestra en este perfil de ensayos SPT y sondaje de 1980, Bolines y Moreto. La parte que nos interesa es que hay una zona superior relativamente trabajada, o sea que tiene descomprimida y de más joven y de menos capacidad mecánica. Si lo miran con el ensayo SPT, estamos hablando típicamente entre 10 y 30 golpes, seguidas por esta unidad. Esta unidad es los suelos finos que llaman loes pampeano, densos, cementados y preconsolidados por desecación. Abajo la palabra, van a encontrar la palabra que es verdoso, acá está en color verdoso, más o menos a la cota donde está el láser fue hasta donde hubo la desecación. De acá hasta acá son castaños, de aquí para acá estos suelos son verdes, y estos suelos son verdes y estos son castaños porque esta zona se desaturó alguna vez. Esta zona nunca se desaturó. La resistencia medida por el ensayo CPT cae mucho porque esta zona no tiene una fuerte cementación con carbonato de calcio, no llegó a producirse la precipitación de carbonato de calcio. Bueno, y sigue mucho en profundidad. Entonces, acá hay una cantidad de unidades geotécnicas, se los ahorro, y aquí hay algunos ensayos de compresión unidimensional para estimar cómo es el proceso de asentamiento y se puede, con la presión. Y se puede ver que el cambio de comportamiento medido en estos ensayos de compresión para Atucha 2 ocurre aproximadamente a los 8 o 9 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 800-900 kilopascales. Y esto más o menos es un valor relativamente el mismo, a pesar de las muy diferentes profundidades a las que están tomados estos ensayos. Esa presión de preconsolidación está inducida en muchísimos casos por la desecación. Bueno, cuando estemos haciendo modelos numéricos para estimar el comportamiento de obras civiles en suelos de la ciudad de Buenos Aires para la formación pampeano, esos limos y arcillas preconsolidados por desecación, fisurados y cementados. Estos son los rangos de parámetros que 25 años de experiencia haciendo obras en la ciudad de Buenos Aires nos indica que son razonables. Claro, para tu obra en particular podrá ser necesario ajustarlos, pero en principio, si no tenés otra información, es interesante usar este rango de datos para calibrar una primera calibración del modelo HS-Small. Bien, esto es la fundación de Atucha 2. El comportamiento que Bolognesi y Moreto previeron para el reactor está indicado en estos gráficos. El reactor tiene 50 metros de diámetro, pesa 81.400 toneladas o 814 meganewtons, y la carga neta, que es el peso del reactor menos el suelo excavado, es 63.000 toneladas. La presión máxima es 417 kPa y el asentamiento a largo plazo, el esperado a largo plazo es 10 centímetros. Escuchen lo que estamos hablando. Argentina construyó una enorme central nuclear con un reactor nuclear fundado sobre limo y arcilla. En cualquier lugar del mundo te exigirían que haya roca debajo de un reactor nuclear. Este reactor nuclear está fundado sobre limo y arcilla y la gente que lo diseñó
sabía que se iba a asentar y estimó que se iba a asentar 10 centímetros. La obra está diseñada para asentarse 10 centímetros y lo que está acá son mediciones de los primeros años y el asentamiento que ha ocurrido está muy bien relacionado con el asentamiento medido, predicho por los modelos. Aquí tienen el comportamiento observado a lo largo de los años. Esto empezó en 1981, esto es la excavación, ¿no? Se hincha. Esto es la construcción de la obra. Esto es 1993, o sea, 12 años después, ya había habido un asentamiento del orden de 40 milímetros y esto siguió ocurriendo, se siguió moviendo con el tiempo. Este es un modelo simple de simulación de ese proceso constructivo y lo usamos, la obra ya está terminada hace 40 años, pero el tener los datos del comportamiento observado permiten hacer una razonable calibración, pero no para calibrar el pampeano ya lo conocemos bastante bien por otras obras, lo que queremos calibrar son las arcillas del Paranaense. ¿Cuáles son esas? Voy para atrás. Son las arcillas blandas, comparado con lo que hay arriba y abajo, que hay debajo de la arena. Estas son las arcillas que llegaron aquí cuando era el lecho marino de un mar que había ingresado hasta Bolivia. ¿Por qué nos interesan estas? Porque esas arcillas están normalmente consolidadas. O sea, como la preconsolidación de lo de arriba ocurrió por desecación, no ocurrió por un incremento de carga, sino por un problema solamente de pérdida de humedad debido a la acción con la atmósfera, eso no se propagó en forma de una preconsolidación de este material. Este material se comporta como preconsolidado, las arcillas del Paranaense se comportan como preconsolidadas, pero solo por haber sufrido un proceso de consolidación secundaria de 7 millones de años. No es porque hayan recibido una carga mayor en el pasado que la que tienen ahora. Y eso es importante porque es lo que explica que la Atucha se haya asentado a lo largo de tanto tiempo. Entonces, este fue el comportamiento de Atucha y se usó solamente para hacer una predicción del coeficiente de compresión secundaria por CRIP de las arcillas del Paranaense. No es muy interesante ahora esto, en este momento, por la obra está terminada, pero entiendan que esta calibración es importantísima porque luego estamos construyendo fundaciones con pilotes y ponemos edificios de 300 o 200 metros de altura y esos edificios cargan estos suelos y inician este proceso a la escala del edificio o, como vamos a presentar en la siguiente presentación, estamos haciendo otros reactores o algunas otras obras muy pesadas y cuando la obra es muy pesada llega a imponer sobre estas arcillas, voy para atrás, sobre estas arcillas que están a 60 o 70 metros de profundidad, llegan a imponer un incremento de tensiones que puede hacer que la arcilla retome un proceso de compresión primaria o que rejuvenezca el proceso de compresión secundaria de CRIP e inicie asentamientos significativos. Entonces, a partir de la calibración que hicimos con la experiencia de los datos de Atucha 2, estos son razonables parámetros para el modelo Software CRIP, que entiendo que todavía no han visto, pero verán. Aquí lo único que el objetivo de esta presentación no es que tengan todos los elementos para usar el modelo Software CRIP, porque todavía no lo han visto, entiendo, pero en principio es interesante que vean cómo de una obra grande, con un buen sistema de monitoreo y medición de comportamiento, se puede extraer información muy interesante para otras obras similares. En la presentación que acá termina, hemos mostrado un juego de parámetros para la formación pampeano, que son los limos y arcillas de arriba, superficiales, basadas en un montón de excavaciones, túneles y obras en la ciudad. Y esto estamos usando a la gigantesca obra que es Atucha 2 para tener un razonable orden de magnitud para la calibración
del comportamiento de estas arcillas que están muy, muy profundas. Bien. Termina esta presentación. Dígame si hay algo que quieran que comente o que elabore más, o paso a la siguiente y empezamos a usar esta información. Alejo, de mi parte, puedes seguir. Está de bueno lo que venimos viendo. Muchas gracias. Vieron Software Clip. No terminé todas las clases de Terraplenes, pero sí llegamos la semana pasada. Ok, o sea que está bueno que vean que sepan que eso está acá. Nos vamos a cambiar de reactor. Entonces, ¿se ve o perdí la? Sí, se ve. Se ve, ok. Ahora, fast forward. Cambiamos de 1980 al 2020 y acá se hizo otro reactor nuclear mucho más chico en Ezeiza. Entonces, había que fundar un reactor nuclear y se hizo una ingeniería en la que nosotros no participamos, que incluía la ejecución de una platea, la que se ve aquí, enorme, para un edificio, para un reactor nuclear. Y el asunto es que aquí en el bloque está el reactor nuclear, y lo que se exige es que todo este edificio y edificios similares que están alrededor tengan una deformación uniforme a pesar de tener cargas muy diferentes entre sí. Si uno hace un análisis puramente estructural y cálculos con coeficiente de balasto, se puede diseñar estructuras que tengan las mismas cargas, los mismos asentamientos para cargas muy diferentes, claro, pero ignora completamente la interacción entre los diferentes edificios y el comportamiento de los suelos que hay en mayor profundidad. Nos llamaron para que nos involucremos en este asunto y entonces esto acá terminó siendo el edificio del reactor, que está ubicado en los suelos del Pampeano, que están ubicados por encima de las arenas fluviales aportadas por el Paraná y que formaron la cuenca que se llama la Bahía de San Borombón. Y estas arenas fluviales están ubicadas por encima de la formación paranaense, que son las arcillas, de 5 a 7 millones de años de cuando hubo una ingresión marina. Este edificio es grande. Bien. ¿Cuál es el riesgo de que este edificio despierte la consolidación primaria de estas arcillas? Entonces, esta es la obra propuesta, la excavación, la fundación ocurría a una profundidad relativamente importante, no me acuerdo si eran 11 metros o 9 metros o una cosa por el estilo, así relativamente profunda, es una excavación profunda, y otra vez el reactor se fundó superficialmente con una platea apoyada del fondo. Y la realidad es que la carga neta, el peso del edificio menos el peso del material excavado, es menor a la presión efectiva de preconsolidación aparente de las arcillas. Vamos de vuelta. La presión efectiva de las arcillas es la tapada que hay encima. Como nunca tuvo más tapada que la actual, esa es también la presión efectiva de preconsolidación, porque están normalmente consolidadas, pero como tienen 5 a 7 millones de años, tuvieron muchísimos ciclos de creep, y eso genera una reducción de la relación de vacíos que se puede trasladar a una presión de preconsolidación aparente, que hemos visto que son, en todos los ensayos, muestran un comportamiento de, digamos, la presión de preconsolidación fue tal que solo pudo ser despertada con una obra como Atucha 2. En el resto de las obras, por ejemplo, los edificios de Puerto de Madero, en ningún caso borraron la preconsolidación producida por el tiempo. Bien, entonces, ahora el diseño se reducía a hacer una secuencia constructiva que tratara de uniformizar los asentamientos. Para hacer los modelos, primero se empezó a hacer alguna calibración de la rigidez de los suelos superficiales, incluyendo la succión. Esto implicó hacer algunos ensayos de carga en placa, y estos ensayos de carga en placa, modelar el ensayo de carga en placa para tener alguna razonable calibración local de cuál era el comportamiento de los suelos superficiales. Los suelos superficiales no controlan el asentamiento total,
pero sí controlan la interacción terreno-estructura, o sea, las solicitaciones estructurales en la platea quedan fuertemente controladas por la rigidez de los suelos superficiales. Por eso era importante modelar razonablemente esta rigidez superficial. Y se hizo a partir de calibraciones con ensayo de carga en placa. Acá hay algunos modelos 2D para calibrar el problema. Obviamente esta platea que medía de largo 3 veces su ancho no es un problema 2D, es un problema 3D, pero para poder iniciar el análisis se hizo un análisis 2D para estimar el bulbo de tensiones y cuánto de ese bulbo de tensiones iba a tocar las arcillas que están ahí a 40, 50 o 70 metros de profundidad y que tienen 5 a 7 millones de años. Bueno, aquí tienen ensayos de carga en placa medidos contra modelados, haciendo el modelo del propio ensayo de carga en placa. Y acá tienen ensayos geofísicos para rigidez inicial y modelado, bueno, en realidad calibrado la rigidez inicial que se usó en los modelos. Estos son esta es la rigidez asumida para la formación pampeana. Este es los parámetros, todos los parámetros ya no de rigidez elástica, sino E50RF, todos los parámetros del modelo HSS puestos, calibrados contra algunos ensayos de carga en placa. Recuerden que para el momento de cuando hicimos esta calibración, el rango de los diferentes parámetros estaba bastante atado, bastante conocido, por la experiencia de haber hecho un montón de obras de otro tipo en la ciudad de Buenos Aires, en particular los túneles, ¿no? De las varias líneas de subterráneos en las que nos tocó trabajar. Bueno, después vino un modelo 3D. Y este modelo 3D reprodujo todas las etapas de la construcción de la platea con todos los diferentes estados de carga posibles, o sea, fuerzas aplicadas en los nodos de la platea en función de las diferentes combinaciones de carga. Esto que están viendo acá es un videíto y se está moviendo que muestra las etapas del modelo 3D. Mientras tanto yo tomo agua. Ese bendito modelo incluía todas las vigas como elementos placa. La platea, las ondas con diferente rigidez y todas las vigas como elementos placa. Voy más adelante, acá están todas las etapas de cálculo. Bueno, ustedes ya a esta altura saben lo que es un modelo numérico. Resultados. Los asentamientos en la platea tienen una componente uniforme que está controlada por la compresión de la arcilla, y asentamientos diferenciales controlados por la distorsión en suelos superficiales. Estos son los que controlan básicamente el comportamiento de la armadura, porque el asentamiento uniforme o de muy largo radio de curvatura no genera flexiones, porque claramente las flexiones proporcionan a la curvatura, y los radios de curvatura del asentamiento inducido por las arcillas son muy bajos, prácticamente asentamiento uniforme. La modelización de la interacción 3D permitió identificar la necesidad de reforzar posiciones de armadura. Entonces se vio que por el efecto de la deformación no uniforme, si el coeficiente de balasto hubiera dado resortes que hubieran tenido un asentamiento básicamente uniforme, pero acá es bastante más compleja la interacción terreno-estructura de una fundación así de grande, y eso genera forma de plato en esta dirección que produjo alguna necesidad de incrementar las armaduras en horizontal en esta zona, forma de plato también en esta dirección que produjo la necesidad de incrementar las armaduras en esta dirección. Voy a dibujar, acá estamos hablando del incremento de algunas armaduras que iban así y otras así, armaduras en la cara inferior, y un montón de secciones donde se determinó que era necesario aumentar la armadura de corte. Estos incrementos de armadura no eran muy grandes, lo que prueba que un análisis hecho con coeficiente de balasto
no se habría resultado en una fundación que hubiera tenido un comportamiento completamente satisfactorio. Nadie habría notado si se produjo una fisura en dirección Y o en dirección X mayor que la definición de fisura capilar de la norma de diseño. Esa fisura, si hubiera existido, no sabemos si hubiera existido, pero si hubiera existido, hubiera estado al lado abajo de una platea a 11 metros de profundidad, nadie la ve. Y también con las déficits de armadura de corte, si es que el modelo 3D es mejor que el modelo de balasto para el cálculo estructural. Pero más interesante que esto, digamos, el objeto de la discusión es qué pasa allá abajo, cuánto de esta fundación se convierte en un incremento de tensiones de tensiones de compresión en la propia arcilla que está ahí profunda. Voy para abajo para ahorrarles tiempo. Ese es el corte y ese es el bulbo de tensiones producido sobre todo por la carga más grande de todas, que era la del propio reactor. Y estos son resultados típicos, solicitaciones. Muy bien, foto de la obra. En la obra en construcción, las últimas fotos que nos dieron, y bueno, ahí nos quedamos nosotros, está terminada la obra, ¿no? Pero entonces lo que trae este ejemplo es la aplicación de modelación numérica para ver hasta qué punto algo que no se puede capturar con ingeniería estructural, como es la interacción profunda de los diferentes edificios de una obra grande como esta, en una condición geológica muy particular, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, que para obras que excedan una cierta envergadura conlleva el riesgo de que se produzcan asentamientos instantáneos y diferidos por despertar la compresión unidimensional de unas arcillas que están ahí abajo desde hace algunos millones de años. Segundo ejemplo relacionado con nuestra geología típica de la Ciudad de Buenos Aires. Les puedo mostrar el tercer ejemplo que traigo para ustedes, que es el de la excavación del Paseo del Bajo. Oh, sorry. Esto tiene que haber funcionado diferente. Así. No sé quiénes de ustedes son o conocen la Ciudad de Buenos Aires. El Paseo del Bajo es una obra relativamente reciente que se hizo en el eje norte-sur, en la zona baja de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, donde tenemos en superficie los suelos de origen fluvial reciente, y solo a 6, 7, 8 metros de profundidad es que aparecen los suelos competentes de la formación pampeana. Entonces, lo que se ve acá es el mapa geológico de la Ciudad de Buenos Aires, y donde estamos discutiendo ahora es una obra ubicada aquí abajo. Lo que es gris es todo terreno rellenado por el hombre y ganado al río, o sea, toda la zona de Puerto Madero es terreno artificial, rellenado por el hombre a esa cota, ganado al río, empujado contra el río. Para los que conocen esto, esta zona es la reserva ecológica, y acá tenemos donde está el láser, tenemos el Paseo del Bajo. La sección típica del Paseo del Bajo, como salió en el proyecto de licitación, incluía una excavación aquí de profundidad variable, pero del orden de los 6 o 7 metros, con muros colados a ambos lados, y en el fondo de la excavación una losa que también oficia de pavimento, y esa losa está sostenida sobre pilotes, pero estos pilotes no están aquí para que la losa no se hunda, porque la losa está apoyada en suelos muy competentes. Los pilotes están aquí para que la losa no flote. El agua está por acá arriba, es decir que el agua aquí empuja y genera lo que se llama una subpresión, y si la losa que forma el fondo de la excavación no estuviera amarrada al suelo con algo, simplemente flotaría.
Por eso, estos son pilotes que están a tracción sosteniendo la losa al terreno. Y también acá hay una compleja interacción entre la losa y el muro para que también los muros sean capaces de ejercer cargas y la losa entonces queda sometida a fuerzas de abajo hacia arriba y tiene un diagrama de momento que más o menos se ve así. Con armadura acá arriba y acá abajo en la zona de los apoyos. Esta era la solución original presentada en el pliego de licitación y tenía un procedimiento constructivo que se ve en la animación que está acá. Este no fue el procedimiento real de cómo se hizo la obra, pero es interesante ver que estuvo, digamos, ideada la obra para hacer primero los muros colados y luego excavar por debajo de la cota de terreno, avanzando en tramos para no interrumpir completamente el paso en la ciudad. Esto no es como se hizo la obra, pero es como se pensó y se licitó la obra. Avanzo un poco más. Entonces, la excavación está ocurriendo por debajo de una estructura superficial que conecta un muro colado con el otro. O sea, hacemos un muro colado y otro muro colado para sostener las paredes, hacemos estas losas que sirven de puntales y excavamos por abajo. Okay. Pero hay una cantidad de detalles de diseño que daban oportunidad para mejoras en el diseño. La primera es esta. Cuando uno hace un muro colado, hacer un nido de armaduras para el muro colado, en el cual la armadura de la cara interior se interrumpa en una cota y pase por aquí atrás, y luego siga. Esto se puede dibujar, pero no se puede construir bien. Cuando uno hormigona esto así como está, esto va a quedar más o menos. Esta armadura, déjenme volver al colorado. Disculpen, esto tiene que ser colorado. Ahí voy de vuelta para atrás. Esta armadura queda básicamente sin recubrimiento. Hay una cantidad de cosas aquí que son muy difíciles de llevar, materializar en la práctica. La realidad es que el muro colado se hizo contigo. Bien, además, los pilotes que tienen que trabajar a tracción tenían una importante cantidad de armadura y esta armadura había que anclarla en una losa de un espesor relativamente modesto. Si ustedes miran el croquis ese, van a encontrar que dentro del ancho de la losa las armaduras doblaban básicamente brutalmente a 90 grados, no muy compatible con armaduras de espesores, de diámetros importantes. Estas no eran armaduras, eran armaduras de 20 o 25 milímetros de diámetro de acero. Los radios de curvatura no son los que se ven dibujados en ese croquis. El pilote de 60 centímetros de diámetro, con toda esta armadura para tomar la carga de tracción, es muy difícil de hormigonar. En un pilote de 60 centímetros de diámetro no es nada trivial el colocar esta armadura. Además, estaba pensado que este pilote se iba a construir desde el fondo de la excavación. Eso no se puede, porque cuando tú haces el pilote desde el fondo de la excavación y tocas la arena, está debajo del suelo de la formación pampeano, la arena que tiene alta presión del agua te mete toda la arena dentro de la excavación, lo que se llama una rotura de fondo. Así que esto había que hacer los pilotes desde superficie. Bueno, aquí lo que se ve es la modelización de la secuencia constructiva como digamos, esencialmente estudiar la secuencia constructiva y la colocación de una zanja que están viendo ahora en la animación en diferentes posiciones. Es una zanja bastante importante. Fíjense la zanja, el tamaño de la zanja comparado con la profundidad del muro colado. Y esta zanja bastante importante era colocada ahí para el desagüe pluvial de la propia excavación, de la propia trinchera de hormigón. Muy bien. El perfil estratigráfico, venimos arrastrando la presentación sobre la Atucha y luego sobre el reactor de Seiza. Acá volvemos a ver lo mismo. Como estamos en la zona baja, en la zona ganada al río, tenemos este pospampeano, que son suelos fluviales, y
suelos antrópicos. Acá arriba está todo mezclado, todo junto, pero también hay relleno hecho por el hombre. Lo verde, que es el suelo de la formación pampeano, es las limas y arcillas preconsolidadas por dedicación cementados, los son suelos duros. Y estas son las arenas fluviales que tienen su millón de años y las llamamos formación puelche. Entonces, diferentes geometrías, diferentes perfiles de terreno que van conduciendo a diferentes comportamientos. Lo que se ve aquí es cómo se eligió el sistema de abatimiento de napa. ¿Cómo se eligió? Se eligió colocar unas perforaciones verticales al pie del muro colado. Esta perforación es solo un orificio, no tiene bomba, es solo un orificio. Por la sola existencia de la perforación, se produce un abatimiento, o sea, un flujo de agua hacia esta perforación y el agua sale solita, sin bomba, y hay que captarla y conducirla y sacarla de la obra. Y eso produce que el agua aquí tenga este abatimiento. Por eso es que el nivel freático baja aquí, en vez de seguir horizontal. Esto es flujo de agua que va encontrando estas perforaciones y el agua sale de esta manera, sin bombas. En el momento que hay que hacer la zanja acá, hay que bombear más, porque la consecuencia de hacer esta perforación sin bombas es que el nivel freático adentro te queda en superficie. Entonces, para poder hacer esta zanja, bueno, ahí localmente se coloca una bomba en la perforación para batir aún más el nivel freático. Localmente se hace la instalación de la zanja y se mueve la bomba a otra posición cercana. Bueno, esta es una secuencia del procedimiento constructivo. Me la puedo saltear, a esta altura ustedes esto lo manejan muy bien. Resultados de factores de seguridad calculados por método de reducción de parámetros resistentes para diferentes condiciones de operación y posiciones relativas de la zanja. Aquí viene el caso interesante. ¿Se acuerdan que los pilotes estaban puestos allí para que la losa del fondo no fuera empujada hacia arriba por los suelos, por el agua del, digamos, porque toda la excavación queda bajo la napa? Se descubrió, el resultado de la cuenta es que no era posible que la presión del agua en las arenas de Porchense alcanzara a romper todo el suelo. O sea, el espesor del suelo del pampeano multiplicado por su peso es suficiente para estabilizar la presión del agua del Porchense. Y entonces, si esto es así, y esto es muy importante, la losa que va acá no necesita ser anclada con pilotes que se metan en la arena, porque el paquete del pampeano es suficientemente pesado, no importa si es competente mecánicamente, solo importa que pese lo suficiente. Esta losa se puede anclar con muchos elementos cortos. Cortos quiere decir que se queden en el pampeano. ¿Cuál era el riesgo? Poner acá una perforadora y que cuando toca el Porchense, la presión del agua y la arena erosionable arrastre arena y la mete dentro de la obra. Pero si podemos probar que los sistemas de anclaje no necesitan tocar la arena, entonces la cosa es mucho más simple. Eso es lo que se hizo. Se eligió usar anclajes de barra cortos, longitud 9,5 metros, dice la filmina. Anclajes hechos con acero de alta resistencia, con una longitud libre, de manera de poder tesarlos, tirar con un gato y apretar la tuerca para que el anclaje quede precargado. Y entonces funciona apretando la losa contra el terreno, haya o no haya agua. Esa fue la solución adoptada. Y para poder hacer esa solución necesitas conectar el anclaje que acabamos de mencionar a la losa. Pero tú no puedes hormigonar la losa y luego poner el anclaje. Hay que hacer el anclaje y luego poner la losa. Entonces la secuencia fue perforar
y colocar la barra, cementarla, poner la placa, tirar de la placa, con la placa tirar de la barra, apretar la tuerca, esto queda pretensado. Luego se construye la solera, o sea, la losa, dejando huecos para conectar el tramo de barra que quedó saliente con otra placa, con aislación, con un orden de aislación y groutear todo esto. Esta fue la secuencia elegida. Aquí tienen algunas fotos y algún videíto de la construcción de la zanja, de la construcción de la obra. Esta es la construcción de la zanja y muro guía. Estos son los elementos empleados para hacer los muros colados. Aquí tienen la bajada de armaduras. La armadura es continua y no tiene la recata, o sea, no tiene la zona con la armadura reducida para que entre la losa, porque la losa fue integralmente 100% sostenida por los micropilotes. En vez de tratar de que el muro colado colaborara al corte, eso se despreció y simplemente se pusieron micropilotes, lo que simplifica enormemente la obra. Tú haces el muro colado, instalas los micropilotes que se pueden instalar del fondo de la excavación porque no toca la arena, y luego hormigonas la losa de fondo y la conectas a los micropilotes y ya. Te cuesta algunos micropilotes más que haber usado los muros colados como elementos de reacción, pero la simplificación del diseño y la simplificación de armaduras y la reducción de riesgos de que la cosa quede mal hormigonada ampliamente compensan el costo de unos pocos micropilotes adicionales. Cuando esta es foto del hormigonado, esta es desmocho y construcción de la viga superior, acá ya está todo el muro colado colocado. Esta es una foto tomada desde, no me acuerdo dónde exactamente, puede ser desde las oficinas de Techint, en Bullard, pero no me acuerdo bien. Pero es una muy linda foto, y si ustedes ven acá la secuencia de construcción, por acá abajo ya están construidos, por allá van en rampa. Aquí pueden ver los cuadrados de las improntas de los anclajes que todavía no han sido conectados a la losa de supresión. Acá se ve el hormigonado de la losa de fondo, acá, aquí, donde está el láser moviéndose, acá, acá, acá. Acá afuera también, acá y acá, están los anclajes que sostienen la losa. La losa llega hasta aquí, pero no se mete dentro del muro colado. Y aquí tengo un llamado a la humildad de nosotros los que hacemos modelos. Estamos pensando que estamos haciendo un muro colado que es una barra vertical matemáticamente lisa, y el comportamiento real, la obra real, fue como se ve acá. Esa cuchara se arrojó a mucha velocidad para que, aumentando la velocidad, baje y logre clavarse contra la arcilla dura de abajo, que es la formación pampeano, para poder mascarla. Al bajar a esa velocidad, tuvo desvíos, con lo que el espesor del muro colado ahí no es la línea matemática vertical que estamos imaginando, porque al caer la cuchara de esa manera generó sobreexcavaciones que se vieron después cuando se excavó el interior de la obra. Este fue el paseo del Bajo, otra experiencia en la que los modelos numéricos ayudaron a tomar decisiones de diseño importantes para la ciudad de Buenos Aires, en este caso. ¿Consultas o algo que quiera aclarar respecto de esta obra, o puedo darles un ratito de descanso y pasar a la siguiente? Alejo, una consulta. En ese caso, en esa obra, todo fue hecho con almeja, no hizo falta hidrofresa, por ejemplo. No se usaron hidrofresa, todo hecho con almeja. Porque pensá que hay que atravesar los 7 metros de suelo blando y meterse 6, 7 metros, 5, 4 en los suelos duros de la formación pampeano. Esta almeja que acabamos de ver no anduvo muy bien. Se intentó hacer una muro colado de poco espesor, pero claro, eso significa que la almeja tiene poco peso, ¿no? Sí. Pero
Se usaron varias almejas. Yo voy para atrás para que la veas. Esta almeja rara, ¿ves que esta almeja no es de cable? Sí, no lo había visto ese detalle, pero ¿Te das ahora sí. cuenta? Sí, Esta almeja se portó mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. Nadie le daba mucho crédito, pero esta almeja se portó bastante bien. Y esta, vamos a decir, esta pilotera CFA, creo que la más grande que tenía, 20 tonelómetros de torque, perforó perfectamente los suelos del Pampeano, que son muy difíciles. Una CFA típicamente del Pampeano no es lo común, digamos. Uno típicamente pensaría que una pilotera CFA la va a pasar mal para entrar el Pampeano, pero en muchos lugares hubo que hacer perforaciones o preperforaciones porque era demasiado duro. Esta pilotera hizo muy bien su trabajo. bien. Y otra consulta constructiva, digamos. En la interacción entre el muro colado y la losa, ¿eso cómo se impermeabilizó con bandas de PVC? Más que nada para evitar el paso de agua ahí. No participé. Lo Ah, dibujamos, no de PVC. Bueno, en muchos lugares estaban dibujadas las water stop de PVC. Nosotros en todos los lados los reemplazamos por las cintas hidroexpansibles que usamos muchísimos años en los túneles de Buenos Aires y andan muy bien. Nos anduvieron muy bien, mucho mejor que la water stop, porque en la water stop, ¿cómo la pones en el muro colado? Imposible. O sea, la traté de poner en el muro colado, bajás la jaula con la water stop, cuando hormigonás mal, cuando excavás, la excavadora rompe la goma, o sea, olvídate la water stop. Pero la cinta hidroexpansible funcionaba razonablemente bien si lograba cepillar y dejar una superficie lisa en el muro colado. Y entiendo que es lo que se hizo, pero no participé. bien. Nunca lo había escuchado la cinta. Eso como dice usted, se deja una superficie lisa y Sí, se coloca. pero sí, disculpa, sí, ¿por qué ¿Por qué se pone negro? Yo veo blanco. No sé ¿La si ves está. blanco? Yo lo veo negro. Ok, algo roto en mi PowerPoint. Pero si tú lo ves blanco, tienes una superficie lisa Sí, y superficie lisa, tú clavas aquí goma con bentonita seca y hormigonas. Si el agua empieza a fluir, esto puede aumentar de este tamaño a este tamaño si lo dejas a presión, eh, digamos, si no está confinado. Cuando está confinado, esto llega al punto de eh, que si lo pones a menos de 80 milímetros del borde de la superficie de hormigón, es capaz de estallarte el hormigón y sacarlo. Ese es el tamaño de la presión que ejerce la arcilla expansiva mezclada con goma que se llama cinta hidroexpansible. Creo que lo llamamos así. La verdad que hace tantos años que no trabajo en esto, porque dejaron de haber obras subterráneas en Buenos Aires hace varios años y se me olvidan algunos nombres. Pero creo que le decíamos cinta hidroexpansible. bueno, voy a investigar un poquito para Dale. interiorizar. Gracias, Alejo. Bueno. Felipe, no sé si estás allí. ¿Les parece que les demos 10 minutos de descanso y seguimos con algún otro ejemplo de esta secuela? Dale, me parece bien. Excelente. De acuerdo, la he encontrado. Perdón, toqué sin querer.